Bueno, estamos de regreso y ahora vamos a hablar de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Como usted sabe, es uno de los grandes proyectos de infraestructura del presidente López Obrador. En un principio se la encargó en una licitación restringida a 4 empresas para que alguna de estas empresas fuera el project manager, es decir, el que diseña la construcción, con los siguientes parámetros: costo $8,000 millones, que esté lista para operar en 3-4 años y que produjera al momento de su apertura alrededor de 240,000 barriles diarios de combustible. Bueno, pues resulta que nos enterábamos la semana pasada que ninguna de las empresas pudo cumplir con esos parámetros. Algunas ponían el costo mayor, otras ponían el tiempo más tardado, en fin. Y el presidente López Obrador declara desierta la licitación y dice que ahora la va a construir Pemex y la Secretaría de Energía. Con una cosa creo que muy importante y que tenemos que discutir, que sí bajaron las expectativas del tamaño de la refinería que van a construir. Y ahora se habla de una refinería que procesaría en una primera fase 170,000 barriles de combustibles diarios. O sea, sí se impuso la realidad, Javier. Sí se impuso la realidad, ¿no? En fin, ¿tú querías, Jorge? No, simplemente leí tu artículo, Leo, desde luego, pero no me queda claro a mí, por lo menos, pero tal vez por falta de información, de que esa reducción de capacidad inicial de la refinería ya sea un hecho. Yo no lo vi en el anuncio de López Obrador o de la secretaria de Energía. He leído columnas donde sugieren eso, incluso una reducción mayor a la que tú dices. Pero así como que esto sea ya un anuncio oficial de que vamos a hacer esta refinería, pero va a ser más chiquita, yo no lo he visto. No, bueno, yo tengo que decir que yo saqué la nota de un congreso petrolero que se estaba llevando a cabo en Houston, donde al parecer eso es lo que decía Pemex, empezó a anunciar eso y supuestamente lo van a anunciar esta semana. Efectivamente, todavía no es información oficial, pero todo indica y hay filtraciones de que piensan, vamos a ponerla así, construir una mini refinería que ahí sí, siendo más chiquita, probablemente la puedan tener lista en 4 años y a un costo de $8,000 millones, Javier, ¿no? Sí, mira, si yo tuviera que votar hoy a favor o en contra de la refinería, votaría en contra. Sí. Y por las razones que han dado los expertos, que parece haber un cierto consenso al respecto. Sí. Ahora, para mí la pregunta interesante es si en efecto hay ese consenso de que no tiene sentido desde el punto de vista técnico ni tampoco económico. La pregunta es ¿por qué insistir en el proyecto? ¿Por qué López Obrador insiste en el proyecto? Y creo que hay por lo menos 4 respuestas, que igual no se excluyen todas. Primera respuesta es que es irracional. Es un loco que no sabe, no entiende y hace locuras. Es una posible respuesta. A mí no me convence mucho esa respuesta. Segundo es que hay otra racionalidad. Un tema de seguridad nacional, un tema de desarrollo regional, que está dispuesto a pagar el costo. Correcto. De hacer algo que en sí no podrás tener sentido técnico-económico, pero que tiene esa otra racional, ya sea de seguridad nacional o de desarrollo regional. Tercera, que lo engañaron. No es que sea él irracional, sino que alguien, y creo que tú mencionas ese tema, alguien al lado le dijo, claro que se puede, yo lo puedo hacer, o yo sé quién lo puede hacer, ¿no? Que es muy común. Los presidentes siempre tienen a alguien al lado que les dice que claro que sí se puede. Sí. Y tercera... Cuarta, perdón, es un poco la que Enrique Quintana desarrolla en un artículo, que ante la respuesta contundente de que no es posible, él no podía, dado de que es uno de sus grandes proyectos y promesas, salir y decir de inmediato, no se puede. No es posible bajo los parámetros originalmente diseñados. Eso es importante. Exacto. Tú puedes cambiar los parámetros y se hace posible. Se hace posible. ¿No? Pero entonces que lo que escribe Enrique Quintana en el editorial es que no podía de inmediato salir a decir, chin, no se puede, sino que va a acabar en eso y no la van a construir. Que se la van a pasar diseñando, es lo que dice Enrique Quintana hoy, unos buenos meses. Y luego van a decir, tampoco se puede eso, ¿no? Sí. Yo no lo veo, porque está tu opción de que van a acabar haciendo algo radicalmente distinto en tamaño. No radicalmente, más chico, y la van a presentar como una... El proyecto original. Sí, y la van a presentar como una proeza histórica.
Pemex y la CNR, después de 40 años de no haber construido una refinería, pues ahí está la refinería, véanla. Digo, porque es parte de la epopeya, de la épica de López Obrador, ¿no? O sea, para él, y yo creo que otra de las explicaciones que es porque es terco. López Obrador es terco. Pero eso es irracional, para mí cae dentro de lo irracional. No, porque la terquedad, la obcecación le ha funcionado en su carrera política. Él piensa que la terquedad cambia las realidades. Para cambiar las realidades hay que ser terco. Voluntarismo. ¿No? Y entonces de que se puede, de que me canso ganso, que se puede hacer una refinería años. Y si la logran, la van a supervender, ¿no? Imagínate, Héctor. A ver, pero nos tiene el presidente puestos otra vez en la situación ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿De lo que va a suceder o de lo que está sucediendo? Sí. Lo que está sucediendo, quién sabe qué es, porque no tenemos la confirmación, como dice Jorge, de que en efecto el proyecto de la refinería se haya reducido a la mitad. Sí. Bueno, si se va a reducir a la mitad, estamos discutiendo de una cosa. Si sigue el proyecto grandote, estamos discutiendo de otra. Pero lo que van a anunciar es que no se va a reducir. Bueno. Se va a hacer en 2 fases. Sí, si eso anuncian, y en el fondo va a ser una refinería de la mitad, lo que está sucediendo es que el presidente se echó para atrás de su proyecto original sostenido a lo largo de su campaña y de su primera presidencia. Se echó para atrás, simplemente, si es verdad que lo va a hacer a la mitad, reconoció que el proyecto grandote es imposible. Eso es lo que sucedió. Si eso es lo que está sucediendo, no lo sabemos. Y es muy distinto discutir esa corrección del presidente a el vamos a hacer anterior. El vamos a hacer anterior es 2 bocas a todo lo que da, 240,000 barriles, 8,000 millones en 3 años, como lo hicieron en la India, creo. Exacto, en India. Bueno, si lo que está diciendo es la mitad, lo que está diciendo es, me equivoqué, no se puede, vamos a ver si podemos con la mitad. Esto es lo que yo entiendo. Bueno, y por cierto, ya no quiero aquí meter más ruido, pero en eso mismo está el aeropuerto de Santa Lucía, ¿eh? Bueno, en eso mismo está el aeropuerto de Santa Lucía. No parece nada mal que el presidente corrija las cosas que ostensiblemente claro que no. Contradicen la realidad en el sentido fatal de la palabra. Así es. No se pueden hacer. Así es. Jorge, venga. A ver, mira, a propósito de mi jefe, Enrique Quintana, y otras interpretaciones optimistas, por no decir beatas, de los anuncios de López Obrador, a ver, yo creo que este cuate hace lo que dice y dice lo que hace. Dijo que no iba a haber aeropuerto en Texcoco y no va a haberlo. Yo he hablado con gente seria, bien informada, en fin, de hace pocos días, pocas semanas, que siguen creyendo que va a haber Texcoco. Sí, increíble. No sé en qué mente cabe. Bueno, lo mismo, va a haber 2 bocas. 170,000 barriles sobre 240,000 barriles no es la mitad. La mitad serían 120. Una pequeña reducción, si es que la hay, no cambia el proyecto de fondo. Porque toda la gran parte de la inversión de preparar el terreno, de subirlo, de 48,000 cosas que tienen que hacer, es la misma para una de 170 que para una de 240,000 barriles diarios. Va a haber refinería de 2 bocas y va a ser más o menos la refinería que dijo. Ahora, ¿cuándo va a estar lista? ¿Y cuánto va a costar? Ese ya es otro tema. Pero yo no entiendo la necesidad ni la necedad de buscarle chichis a las víboras. Ahora, este cuate hace lo que quiere hacer. Ahora, punto. En los críticos de este gobierno, también hay que decirlo, dicen, no hay manera de que Pemex y la CNR hagan una refinería, no tienen la capacidad y la experiencia, lo cual, por cierto, nos lleva al tema de que si apoyas esta postura, pues te ves muy mal, muy gacho, porque parecerías antimexicano, antipatriota, de que usted no puede, ¿no? En fin. Ya es parte de la... Otra vez estamos en esas discusiones, Héctor. Esa es una cosa que yo creo que ya dejamos atrás hace mucho tiempo. Ahora, ¿de qué? Esto que dice Jorge de que hace lo que quiere. Sí, Jorge, hace lo que quiere y es muy persistente, muy terco. Si le quieres poner irracional, yo no pondría la terquedad. La terquedad puede ser una virtud, ¿no? Cuando se ejerce con sentido de la realidad. Hablando de Churchill, por cierto. Hace lo que quiere hasta donde lo deja la realidad. Es decir, es imposible que tú hagas una refinería de 8,000 millones de dólares en 3 años
que produzca esos 240,000 barriles. Sí. Eso es imposible. Bueno, las empresas dijeron que no pueden. Porque la que hicieron en la India excluye, si leí bien el reporte de Jorge Andrés Castañeda, que mañana va a estar con nosotros. No incluye la etapa de los estudios. Correcto, que se pasaron un buen rato. Sí. Entonces, incluye la etapa de la construcción y es una construcción récord. Entonces, el promedio, como tú sacaste hoy en tu artículo, es 7, 10 años. Ahí sí la realidad, esa realidad sí no es transformable a voluntad. Así es. ¿Sí? Lo que dice, hay una gráfica muy buena en el estudio de Jorge Andrés Castañeda, donde es muy claro que, pues, de las últimas 9 o 11 refinerías que se han construido en el mundo, pues más o menos tardan un promedio entre 7 y 10 años. Hay una que hicieron en la India en 3, efectivamente, pero después de un proceso de diseño muy intenso, ¿no? Por cierto, puedes agarrar el otro lado de la historia, el otro outlier, el otro fuera de serie, que es una que se tardaron 15 años en Brasil, ¿no? Entonces, y costó. Bueno, y costó una millonada, Javier. Sí, respecto a hace lo que dice y dice lo que hace, hemos visto una y otra vez ajustar proyectos a López Obrador. El de Jóvenes Creando el Futuro, en función del presupuesto disponible, lo achicó. El tema de la Guardia Nacional, si su proyecto de campaña era retirar al ejército, ahí no solamente lo ajustó, sino que cambió de manera radical. Es decir, creo que es un hombre de ideas fijas que también tiene su lado pragmático. Ahora, el límite de su pragmatismo es cuando se topa con una de sus ideas fijas. Y creo que lo que estamos viendo es esta realidad topándose con sus ideas fijas, y él, lo que estamos viendo es a veces sí trata de ajustar una de estas ideas fijas a esa coyuntura y a veces no. Yo creo que en el caso de la refinería sí se ajustará, Jorge. Incluso estoy dispuesto a aceptar que se posponga y que se estudie y que se acabe por realmente no hacerse. Yo sí veo esa posibilidad. También veo la que señala Leo de hacerla más chica. Si es justo la mitad, un poquito más de la mitad, un poquito menos de la mitad, dependerá de los recursos con los que cuente, si vea que está ahí la capacidad para hacerla o no. O sea, yo sí creo que haya esa capacidad de ajuste en el margen cuando se trata de una de sus ideas fijas. En el caso de la Guardia Nacional vimos un cambio de 180 grados porque no tenía una idea fija. Su única idea fija en el tema era que para combatir la inseguridad en el largo plazo hay que combatir la pobreza. Eso sigue ahí. Pero donde no había ideas fijas era en una estrategia de corto plazo. Es más, no había estrategia de corto plazo. Entonces, como no había ideas fijas ahí, su pragmatismo fue al 100%. Yo también aquí quisiera meter otra variable que es importante. Pero son muy distintas. Sí, yo quisiera meter otra variable importante que explica lo que hace el observador, que es la política. Y finalmente él está muy invertido políticamente en Dos Bocas, Tabasco, porque esa región del sur-sureste del país para él políticamente es muy importante, generar desarrollo, llevar desarrollo allí, porque es la zona morenista más importante del país. Entonces, echarse para atrás con la refinería de Dos Bocas, híjole, políticamente creo que tendría un costo que no quisiera asumir el presidente, ¿no? Yo diría que además económico, porque parte de su estrategia económica tiene que ver con un desarrollo del sur-sureste. Correcto. Que van de la mano, la parte económica, política. Adelante, un último comentario, Jorge. Sí, yo me refería nada más a esto que ya en los círculos internacionales, en China y en la India, donde nos están escuchando, ya se llama el romismo, no de la película Roma, sino de Poncho Romo, el jefe de oficina de la presidencia, que es buscarle el lado bueno, pragmático, sensato, a todo lo que pase con el gobierno para, pues, a ver, ojalá los mercados se lo crean y todos los pobres diablos, chavitos, que andan haciendo los cálculos para las calificadoras antes de que sube el asunto, pues digan, sí es cierto, vas a ver cómo gana el pragmatismo, vas a ver cómo va a reducir lo de Dos Bocas y entonces no va a ser dinero tirado a la basura, y vas a ver cómo sí se va a hacer el aeropuerto, y vas a ver cómo esto, y vas a ver cómo lo otro. Es el romismo
liberalismo es una corriente ideológica, filosófica muy importante, novedosa, y que puede ser una de las grandes contribuciones de la cuarta transformación al pensamiento occidental. Yo creo que sí. Bueno, con ese comentario nos vamos, hacemos una pausa y vamos a regresar precisamente a discutir si hay condiciones en Estados Unidos para un proyecto socialdemócrata, como escribió hace poco Jorge Castañeda en una de sus columnas. Regresamos en un momento más.